Esto no lo sabías. Las 13 maldiciones más famosas de la historia. La maldición de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba perteneciente al faraón Tutankamón. En pocos meses, muchas personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias misteriosas. Enfermedades, envenenamientos, accidentes, asesinatos. La maldición de Timur. La tumba de este líder turco del siglo XIV decía: cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. En 1941, el antropólogo Mikhail Gerasimov excavó la tumba. 2 días después, Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después, el cuerpo de Timur fue vuelto a enterrarse mediante un ritual islámico, justo antes de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. La maldición de Tecumseh. Esta maldición, lanzada en 1811 por un profeta de la tribu Shawnee, hace que los presidentes de Estados Unidos, elegidos en los años divisibles por 20, mueran en el cargo, como Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, William Harrison, Warren Harding, Roosevelt y Kennedy. La maldición de los Kennedy. John F. Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía. Ted Kennedy fue el responsable de un accidente que mató a su mujer, y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. La maldición de la canción My Way. Durante el año 2000, al menos 6 personas murieron mientras cantaban My Way en karaokes en Filipinas, razón por la cual dicha canción fue prohibida en el país. La maldición de los Romanov. 280 muertos entre accidentes y enfermedades son señaladas como efecto de una duradera maldición sobre esta dinastía rusa. La maldición de la boda. El príncipe Amadeo se casó el 30 de mayo de 1863. Ese día el padrino se pegó un tiro, el guardián del palacio se degolló, la jefa del vestuario de la novia se ahorcó, y el ayudante del rey se murió cuando se cayó del caballo, y el coronel que llevaba la procesión de la boda pereció por una insolación. La maldición de Otzi. 7 personas relacionadas con el descubrimiento de esta momia han muerto en extrañas circunstancias, entre ellos el descubridor Helmut Simon y el analista de la morgue. La maldición de los 27. Gran cantidad de músicos famosos del siglo XIX han muerto a los 27 años, la edad maldita. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson, Jim Morrison, entre otros. La maldición del diamante. La maldición de este diamante ha caído sobre el rey Luis XVI y María Antonieta, entre otros. Se dice que el primer dueño fue despedazado por perros en Constantinopla y que una actriz francesa fue asesinada por su novio apenas lo adquirió. La maldición de Superman. Christopher Reeve, actor que interpretó a Superman en el cine, quedó paralítico luego de caer de su caballo en 1995. Quien interpretó al superhéroe en 1950 fue encontrado muerto en 1951 en extrañas circunstancias. La maldición del Little Bastard. James Dean murió en el convertible que había bautizado Little Bastard en 1955. Luego ese mismo auto participó de una serie de accidentes que provocaron numerosas lesiones y muertes. La maldición de Jacques de Molay. En 1314, el rey Felipe IV de Francia destruye la orden de los templarios. Hay una leyenda urbana estadounidense que habla de una lista de coincidencias entre los expresidentes Lincoln y Kennedy. La lista apareció por primera vez en la prensa en 1964 a raíz del asesinato de Kennedy. Esta lista dice: ambos fueron elegidos como presidente en la década del 60, obviamente con 100 años de diferencia, pero irrelevante, ya que las elecciones presidenciales son cada 4 años, que es múltiplo de 100. Ambos presidentes fueron elegidos para Cámara de Representantes en el 46. Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia en las elecciones del 56. Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Esta lista también dice que los asesinos nacieron en el 39, y esto es falso. Booth nació en el 38 y no en el 39. Ambos fueron sucedidos por sureños demócratas apellidados Johnson. Ambos presidentes se enfrentaron a los problemas de la población negra estadounidense y ambos declararon públicamente su opinión en el 63. A ambos presidentes les dispararon en frente de sus esposas, aunque esto es un dato bastante trivial. La maldición de Jacques de Molay. En 1314, el rey Felipe IV de Francia destruye la orden de los templarios y manda a quemar a su último maestre, Jacques de Molay. Mientras se consume, Jacques dice que los reyes capetinos serían malditos hasta su 13ª generación. Y fue así. Ninguno de los 3 hijos de Felipe duró en el trono, y cada dinastía de la monarquía francesa, Valois y Borbón, terminó sucesivamente con 3 hermanos. 68 años con hipo. ¡Mátenme! El 2 de abril de 1894, nada hacía suponer que el nacimiento de Charles Osborne iba a quedar grabada a fuego en la historia de las curiosidades. Charles dice: estaba colgando un cerdo de 350 libras para una carnicería, lo agarré y me caí. No sentí nada, pero el médico me dijo luego que me rompí un vaso sanguíneo del tamaño de la cabeza de un alfiler en mi cerebro. Después de la faena y al volver a su casa, Charles tuvo un repentino ataque de hipo. En su familia trataron todos los métodos para que se le pasara, pero no pasaba nada. Charles intentó todo lo que tenía a su alcance. Probó tomar agua mientras mordía un lápiz, ahogarse con una cucharada de azúcar e incluso respirar en una bolsa de papel. Pero nada, el hipo no pasaba y las contracciones del diafragma siguieron y siguieron. Y así el hipo se siguió manifestando por nada menos que 68 años. Charles llegó a hipar cada 3 segundos y según los médicos que estudiaron su caso, durante las primeras décadas tuvo hipo hasta 40 veces por minuto, disminuyendo a la mitad, 20 hipos por minuto, aunque se calculó que durante toda su vida pudo haber hipado 430 millones de veces. La semana pasada, un ángel misterioso fue encontrado en el río Michigan. Recientemente se ha datado una estrella que es casi tan
tan antigua como el propio universo. Los orígenes del universo se remontan hace 13.7 millones de años. Esta estrella la dataron con 14.5 millones de años, pero con un margen de error de 800 millones de años, así que todo encaja. La Tordina ceginegra se creía extinta, pero en octubre del año pasado se capturó y se fotografió un ejemplar, en un lugar muy distinto al esperado. El juego más misterioso que existió se llamó Polybius. En la actualidad no se conserva ninguna copia de él. Se cree que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos, a modo de experimento. Este tuvo grandes efectos en sus jugadores, causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. Faraón, en el antiguo Egipto, significaba gran hogar, y se refiere a que el cuerpo del faraón era el medio por el que el alma de un dios se manifestaba. El color de las estrellas depende de su temperatura. Las más calientes brillan con un color blanco, verdoso y azul. Las templadas brillan en amarillo y las más frías brillan en rojo. Pruebas de que el hombre sí llegó a la luna, no una, sino 6 veces. El reflector. Todo el mundo tiene en mente la bandera de Estados Unidos o las huellas que hay sobre la luna, pero los astronautas del Apolo 11 también dejaron una de las pruebas más contundentes: la matriz retrorefractora de medición láser lunar. Es un panel de unos 60 centímetros de ancho, recubierto con 100 espejos, apuntando a la Tierra. Buzz Aldrin y Neil Armstrong la colocaron en un ángulo determinado y es el único experimento científico del Apolo que aún funciona y se puede comprobar. Se puede lanzar un rayo láser desde un telescopio y contar el tiempo que tarda en regresar a la fuente para calcular la distancia entre la Tierra y la Luna. Tanta gente no puede mantener un secreto tanto tiempo. El engaño de la no llegada a la Luna se tendría que haber revelado en 3 años y 8 meses aproximadamente, según el modelo matemático de David Robert Grimes, un físico de la Universidad de Oxford. La teoría de que no llegamos a la Luna necesitaría al menos el silencio de 411.000 trabajadores de la NASA. Pueden detectar tus sentimientos. Según diversos estudios, los perros pueden detectar cambios sutiles en nuestro olor, lo que les ayuda a entender cómo nos sentimos. Por ejemplo, si transpirás, pueden entender que estás o nervioso o inquieto. También aseguran que las perras pueden detectar si un miembro de la familia está embarazado. Sus bigotes ayudan a orientarse en la oscuridad. No se trata de visión nocturna, pero es cierto que gracias a sus bigotes pueden detectar cambios sutiles en las corrientes de aire, tanto los perros como los gatos. Esto les da información sobre el tamaño, forma y velocidad de los objetos cercanos. De esta manera pueden percibir mejor la proximidad de algún peligro. Su sentido del olfato es de 1000 a 10 millones de veces más desarrollado que el del humano. Dependiendo la raza, los perros tienen entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas, en comparación con las 5 millones que tenemos los humanos. Y la parte del cerebro de los perros que controlan el olor es 40 veces más grande que la nuestra. Algunos perros no ladran. En concreto, una raza originaria del este de Basenji, muy empleada para la caza, tiene la peculiaridad de no ladrar, pero sí emite un curioso sonido. Curiosidades sobre tus mascotas. Tu perro es tan inteligente como un niño de 2 años. Los perros comprenden aproximadamente 250 palabras y gestos, muy similar a lo que le ocurre a un niño de 2 años. Por eso es tan común que los perros y los niños pequeños se lleven tan bien. Pueden oír 4 veces más que los humanos. Los perros tienen bastante desarrollado el oído. Esto tiene que ver con el rango de frecuencias que escuchan y de cómo el cerebro responde. Son capaces de reconocer sonidos más graves de los que nosotros reconocemos. Físicamente, un perro equivale a un humano de 15. Esto, lógicamente, también va a depender de la raza. Por lo general, los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños, y existen algunas calculadoras para entender esto mejor. Los perros y los gatos utilizan la misma técnica para beber agua. Ambos doblan la punta de la lengua y elevan el agua de manera vertical hacia la boca. Tienen las glándulas sudoríparas en las patas, exactamente entre las almohadillas de las patas. Por eso no es extraño que a veces dejen unas huellas de humedad en el piso. Los perros extrañan mucho, aprenden nuestras rutinas, nuestros hábitos, por lo cual pueden calcular los horarios de hacer ciertas actividades, como los paseos. La historia del acechador nocturno, parte 1. Richard Ramírez. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez creció en un hogar conflictivo y disfuncional, en El Paso, estado de Texas. Su padre era muy violento y le daba brutales palizas. Cuando se hizo más grande, convivió con su primo Mike Ramírez, un militar veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Mike le contaba a Richard escabrosos detalles de sus crímenes en la guerra. Le mostraba fotografías de violaciones, mutilaciones, orgías, asesinatos, y además le enseñaba a Richard técnicas para asesinar. La esposa de Mike, cansada de este comportamiento, le pidió que dejara de alardear de sus crímenes. Lo único que consiguió fue un disparo de Mike Ramírez en la cara. La presencia de este acto criminal cambiaría la vida de Richard para siempre. A pesar del violento crimen, Mike no fue enviado a prisión, sino a un hospital psiquiátrico. Richard ya tenía problemas para relacionarse con sus compañeros debido a su personalidad retraída y tímida, enfatizada por sus ataques de epilepsia. Estos ataques también generarían en él un miedo irracional a la muerte. Comenzó a fumar marihuana, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, allanamientos, y todo con un único objetivo: conseguir droga. Richard se estaba convirtiendo en un adolescente muy peligroso, en un delincuente, gracias a su primo Mike. Durante los siguientes años, también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hacía que él solo
encontrara paz glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte de mí que tiene que creer en él. Así hablaba Richard sobre su creencia en el maligno. Su personalidad había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era su Dios. El segundo punto de inflexión se inició cuando él se mudó a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo fijo, continuó con su estilo de vida en las drogas y con robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esa época. Pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad comenzó a atacar y a acosar gente. Incluso durante varias horas secuestró niños con el único fin de atormentarlos. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse, tanto en su aspecto físico como mental. Hasta su aliento olía a podrido, putrefacto por su falta de higiene. La suma de todos estos ingredientes, cuando él tenía 24 años, lo llevaron a estrenar su primer ritual sangriento, a convertirse en un monstruo, en un verdadero asesino serial. Su primera presa en esta cacería fue Jenny Binko, de 79 años. Ocurrió en un verano de 1984. En el departamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa por el dormitorio. Un extraño, vestido completamente de negro y con guantes, merodeaba sigiloso por los distintos cuartos. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Buscaba joyas que llevarse. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello a Jenny. Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapitó. Después abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en ese bloque, encontró su cadáver. El crimen de Jenny fue el primero de una larga lista de asesinatos que culminó en 1985. Su modus operandi lo hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera inteligente. No seguía un patrón determinado. No tenía preferencias en cuanto a las víctimas. Le daba lo mismo que fueran mujeres, hombres, niños, viejos. No le importaba ni la raza, ni la edad, ni la condición. Era impulsivo e inhumano. Esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Igual robaba, que mataba, maltrataba o violaba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bat de béisbol hasta cuchillos, o varios modelos de pistolas. Eran aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso en una crueldad indescriptible. Desde un tiro en la cara, a sangre fría, al joven Dale Okazaki, de 33 años, pasando por las decenas de cuchilladas a Maxine Sazara, de 44 años, a la cual le sacó los ojos, tras matar a su marido. Por no mencionar la feroz violación a Ruth Wilson, mientras encerró a su hijo pequeño en un armario. Cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento. Cuando el cazador atacaba, las consecuencias eran nefastas. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes. Dejaba pruebas y evidencias por todos lados, en las escenas de los crímenes, aparte de ir a cara descubierta, lo que lo hacía identificable para sus supervivientes. Alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. Era cuestión de tiempo y más bien de tecnología para ser atrapado. No había un día en que los medios no hicieran eco del nombre del acechador nocturno. Lo comparaban con Jack el Destripador. En el verano de 1985, la escalada de violencia llegó al punto más alto. Richard llevaba ya 23 víctimas, 12 asesinadas impunemente, mientras tarareaba Night Prowler de AC/DC, canción que fue su peculiar himno en los asesinatos. En Los Ángeles, mientras tanto, se disparaban las ventas de armas debido al miedo que tenía la sociedad. Pero un error durante su última cacería llevó a Richard hasta la mismísima policía. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto del 85. Ed Kemper utilizó la cabeza de su mamá decapitada como blanco para dardos después de que la mató y abusó sexualmente de ella. Ed Kemper también hizo la voz de varios audiolibros mientras estaba en la cárcel, incluyendo Star Wars y Flores en el ático. Robert Picton, el asesino de la granja de cerdos, procesaba los cuerpos de sus víctimas en el mismo procesador donde procesaba los cerdos. Es muy probable que la gente de su pueblo comiera restos humanos. Jeffrey Dahmer convenció a la policía de que la víctima herida que había escapado era su pareja y que estaban teniendo una pelea de novios. Rosemary y Fred West asesinaron a la mitad de sus hijos y le decían a los hijos vivos que se portaran bien o iban a terminar bajo el patio como sus otros hijos. Joseph DeAngelo, el asesino de Golden State, llamó a una de sus víctimas sobrevivientes años después del ataque y le dijo: "Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar". Dennis Rader, el asesino BTK, era el presidente de su iglesia. Israel Keyes secuestró a una chica y le envió a su familia una foto de su cuerpo para pedir dinero por el rescate. Se suponía que la víctima estaba viva, pero estaba muerta, y Keyes le había cosido los ojos al cadáver para que pareciera viva. Este es Rodney Alcalá en el reality The Dating Game, mientras cometió su ola de asesinatos. Richard Chase fue entrevistado durante su estadía en la cárcel. Durante la entrevista, sacó fideos con queso y se los dio al entrevistador porque creía que los guardias estaban envenenando su comida. Ted Bundy pidió que sus cenizas fueran esparcidas en la cordillera de las Cascadas del estado de Washington, el mismo lugar donde encontraron a 4 de sus víctimas. Esa petición fue cumplida.
Isaac Newton, Nikola Tesla y Andy Warhol murieron vírgenes. Los humanos perdemos casi 50 kilos de piel durante toda la vida. El cuerpo humano se despide de 600.000 partículas de piel por hora, perdiendo en total unos 680 gramos por año. Los humanos nos desprendemos de las células de la parte externa de la piel y estas vuelven a crecer cada 27 días, lo que significa que a lo largo de la vida tenemos alrededor de 1000 pieles diferentes. Un ciudadano de Florida, Estados Unidos, descubrió asombrado en un hospital que los fuertes dolores de cabeza que sufría eran causados por una bala que tenía en la cabeza, detrás de su oído derecho. El hombre de 45 años, llamado Michael Moya, se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Ante el temor de que se tratara de un aneurisma cerebral, le pidió a su esposa April Moylan que lo llevara al hospital. Le comunicaron que había recibido un tiro y que tenía una bala detrás de su oído derecho. Posteriormente, la esposa confesó que ella le había disparado accidentalmente con el arma que guardaba debajo de la almohada. La policía arrestó a la esposa de este hombre por posesión ilegal de arma de fuego, ya que tenía antecedentes por tráfico de cocaína. En 1994, un hombre se vistió de parca y se paró frente a la ventana de un asilo durante todo un día. Obviamente perturbó un montón de ancianos. Terminó preso. Un episodio de Plaza Sésamo, en 1976, tuvo que ser sacado del aire porque asustó demasiado a los niños. En él, la bruja había perdido su escoba en Plaza Sésamo, así que decidió amenazar con convertir a los personajes en pelotas de básquet. Las amenazas fueron cada vez más constantes y peores, tanto que los padres de muchos niños llamaron para quejarse de que el episodio era muy intenso. Durante la filmación del Exorcista, muchos actores resultaron heridos. El set se incendió e incluso fue llevado un sacerdote para bendecir el lugar de la filmación varias veces. En 1975, la CIA creó un arma que lanzaba dardos que provocaban ataques cardíacos. El dardo era indoloro y pasaba desapercibido, el arma perfecta para hacer creer muertes naturales. Tu cerebro hace monstruos imaginarios cuando pasas más de 10 minutos delante del espejo. Existía una forma de tortura llamada lengua de cabra. Los pies de las personas eran remojados en agua con sal y luego una cabra los lamía. Estas tiernas cabras tienen lenguas que son extremadamente rugosas y la piel, después de ser remojada en agua con sal, es extremadamente blanda. El resto queda para su imaginación. Un piloto le apostó a otro que lograría aterrizar sin mirar la aeronave. 70 de 94 pasajeros murieron. Sucedió en 1987 y se trataba de un avión soviético. Kliuchev le apostó al copiloto que podía aterrizar la aeronave a ciegas, así que le pidió cerrar las cortinas de la cabina. En el juicio, el piloto dijo que hizo el aterrizaje a ciegas para probar sus habilidades y echó la culpa del choque a su exagerada sensación de seguridad en sí mismo. Durante la Primera Guerra Mundial, el esperma era utilizado como tinta invisible. El servicio de inteligencia británico descubrió que esta sustancia tenía excelentes propiedades para utilizarse como tinta invisible, pues no reaccionaba con vapor de yodo, el método tradicional de ese momento para descubrirla. Después de la cremación, los implantes de metal pueden terminar en un avión. Una vez que el cuerpo ingresó para ser cremado, los metales se separan de las cenizas y se reciclan por separado para ser usado en aviones o en automotores. Por ejemplo, la compañía holandesa Orto Metals recolecta 250 toneladas de metal por año procedentes de crematorios en Europa. Los dientes permanentes de un bebé están alojados debajo de sus ojos. Los bebés comienzan la etapa de dentición a los 6 meses de edad aproximadamente. No es sino hasta los 21 años que los dientes permanentes terminan de salir, con un total de 32 que siempre estuvieron alojados en nuestra cara. El jefe de la tribu Zulu pidió duelo a toda su tribu por el fallecimiento de su madre. Quienes no mostraban tristeza fueron eliminados. Shaka Zulu nombró a su madre Nandi madre de la nación y tras su partida en 1827 ordenó a su pueblo a mantener el duelo, prohibiendo plantar campos, ordenando arrojar la leche de las vacas al suelo y a sacrificar vacas para que los terneros sintieran lo que es perder una madre. A María Antonieta se le volvió blanco el pelo por el miedo que sentía de ser mandada a la guillotina. Cuando María Antonieta intentaba escapar con su esposo en el siglo XVI, durante la Revolución Francesa, el estrés que le causó pensar que podía llegar a la guillotina la dejó con el cabello totalmente blanco. En dermatología, a los encanecimientos repentinos se le llama síndrome de María Antonieta. El ejército estadounidense sometía a los presos iraníes a escuchar Barney. El tigre de Champawat fue el responsable de acabar con 436 vidas en Nepal. Sus ataques fueron incluidos en el récord Guinness. Jim Corbett, en 1907, acabó con su vida. La tigresa cayó después de 3 balazos cuando estaba intentando atacar a Jim. En 1977, la esperanza de vida en Camboya era de 16 años, 22 para las mujeres, 16 para los hombres. Actualmente se elevó ese número hasta los 68 años. El delfín que interpretó a Flipper acabó con su propia vida. En la década del 70 se operaba a los bebés sin anestesia, pues se creía que estos no sentían dolor hasta los 15 meses de edad. Los pulpos tienen 3 corazones y necesitan los 3 para llevar a cabo su actividad física y de supervivencia. El corazón
corazón principal bombea sangre, que va por todo el cuerpo, y los otros dos corazones hacen circular la sangre hasta las branquias, por donde respira el pulpo. La trompa de un elefante tiene 40.000 músculos, y el cuerpo humano tiene menos de 850. Los flamencos doblan las piernas en los tobillos y no en las rodillas. Los perezosos pueden aguantar más la respiración que un delfín. Al disminuir su ritmo cardíaco, pueden aguantar el aire hasta 40 minutos. Los delfines necesitan tomar aire cada 10 minutos. Los cereales Fruit Loops tienen todos el mismo sabor, no importa el color. En Filipinas, en McDonald's, se pueden comprar fideos. Las langostas saborean con los pies. Las sombras son más oscuras en la luna. La Estatua de la Libertad solía ser un faro. Los tanques británicos están equipados para hacer té. Para hacer 1 kilogramo de miel, las abejas tienen que recorrer 4 millones de flores. Los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ya que en el desierto pueden pasar días sin beber. Son capaces de tomar 106 litros de una.